Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. No existen limitaciones para la mente excepto aquellas que reconocemos. Tanto la pobreza y la riqueza son el resultado del pensamiento. El medio para influir en la mente subconsciente. El tercer paso hacia la riqueza. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, que estos pensamientos sean positivos o negativos no altera el mecanismo. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con estos pensamientos. Ningún pensamiento, ya sea negativo o positivo, puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda del principio de autosugestión, con la excepción de los pensamientos recogidos del éter. Dicho de otra manera, todas las impresiones de sentido que se perciben a través de los 5 sentidos son detenidas por la mente pensante consciente y pueden ser pasadas a la mente subconsciente o rechazadas, a voluntad. La facultad consciente sirve, por lo tanto, como una guardia externa al acercamiento del subconsciente. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente, a través de sus 5 sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite ese control. En casi todos los casos, no lo ejercita, y ello explica por qué tanta gente vive en la pobreza. Recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia, si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. En los últimos 6 pasos descritos en el capítulo sobre el deseo, usted ha recibido instrucciones para que lea en voz alta 2 veces por día el enunciado escrito de su deseo de dinero, y para que se vea y se sienta ya en posesión del mismo. Al seguir esas instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su subconsciente en un estado de fe absoluta. Mediante la repetición de este procedimiento, usted crea con su voluntad hábitos de pensamiento que son favorables a sus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Retroceda a esos 6 pasos que se describen en el capítulo 2, para releerlos con mucha atención antes de seguir adelante. Luego, cuando llegue a esa parte, lea con atención las 4 instrucciones para la organización de su mente maestra, que se describen en el capítulo sobre la planificación organizada. Al comparar esos 2 conjuntos de instrucciones, usted se dará cuenta de que ambos se basan en el principio de la autosugestión. Recuerde, por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero, que la mera lectura de estas palabras no tendrá consecuencias, a menos que usted las funda con la emoción, con el sentido de sus palabras. Sí. Se repite 1.000.000 de veces la famosa fórmula de Emile Coué, día a día, en todas las formas. Me estoy poniendo mejor y mejor sin mezclar la emoción y la fe con sus palabras. Usted experimentará ningún resultado deseable. Su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción, con el sentimiento. Este es un hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo, porque la falta de comprensión de eso es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión no logre los resultados deseados. Las palabras indiferentes, recitadas sin emoción, no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. La capacidad de alcanzar e influir en su mente subconsciente tiene su precio,
y usted debe pagar ese precio. Por mucho que quiera, no podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Usted, y solo usted, debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. La sabiduría y astucia por sí solas no atraerán ni retendrán el dinero, excepto en unos pocos casos muy raros, donde la ley de promedios favorece la atracción de dinero a través de estas fuentes. El método de atracción de dinero aquí descrito no depende de la ley de promedios. Por otra parte, el método no juega favoritos. Funcionará para una persona tan eficazmente como lo hará por otra. Donde se experimenta el fracaso, es el individuo, no el método, que ha fallado. Si intenta y falla, haga otro esfuerzo, y siga haciendo otro, hasta que tenga éxito. Tu habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá, en gran medida, de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Cuando empiece a seguir las instrucciones de los 6 pasos descritos en el segundo capítulo, será necesario que haga uso del principio de la concentración. Así pues, le ofreceremos sugerencias para el uso de la concentración eficaz. Permítenos ofrecer sugerencias para el uso efectivo de la concentración. Cuando usted comience a ejecutar el primero de los 6 pasos, cuyas instrucciones son: determine la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero, o fijada la atención en él, con los ojos cerrados hasta que, de hecho, pueda ver realmente el aspecto físico del dinero. Haga eso por lo menos una vez al día. A medida que progrese en estos ejercicios, siga las instrucciones dadas en el capítulo de la fe, y véase a sí mismo en posesión del dinero. Aquí hay un hecho muy importante. El subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta, y actúa siguiendo esas órdenes, aunque deban presentársele a menudo una y otra vez, mediante la repetición, antes de que el subconsciente las interprete. Teniendo en cuenta la afirmación anterior, considere la posibilidad de jugarle un truco, perfectamente legítimo a su subconsciente, y hágale creer, porque usted cree en ello, que usted debe obtener esa cantidad de dinero que está visualizando, que esa cantidad de dinero ya espera que usted sea su dueño, y que el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir el dinero que ya es suyo. Endósele la idea sugerida en el párrafo anterior a su imaginación y vea cómo su imaginación puede, o podrá, crear planes prácticos para la acumulación de dinero mediante la transmutación de su deseo. No espere un plan definido, mediante el cual se propondrá intercambiar servicios o mercaderías a cambio del dinero que usted visualiza. En cambio, empiece a verse en posesión del dinero, esperando y exigiendo mientras tanto que su subconsciente le proporcione los planes que necesite. Esté alerta en espera de esos planes, y póngalos en acción inmediatamente cuando surjan. Cuando los planes aparezcan, destellarán en su mente a través del sexto sentido, con la forma de una inspiración. Esta inspiración puede ser considerada una directa telegrama, o mensaje de inteligencia infinita. Trátela con respeto, y actúe según ella tan pronto como la reciba. Si no lo hace, será fatal para su éxito. En el cuarto de los 6 pasos, se le indica que cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo, y empiece de inmediato a poner ese plan en acción. Debe seguir esta instrucción de la manera descrita en el párrafo anterior. No confíe en la razón a la hora de crear su plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo. Su facultad de razonamiento puede ser perezosa, y si depende por completo de sus servicios, quizá resulte defraudado. Al visualizar el dinero que se propone acumular, con los ojos cerrados, véase a sí mismo prestando el servicio, o proporcionando la mercancía que se propone dar a cambio de su dinero. Esto es importante. Resumen de las instrucciones. El hecho de que esté leyendo este libro es una indicación de que busca sinceramente el conocimiento. También es una indicación de que usted es un estudiante de este tema. Si solo es un estudiante, existe la posibilidad de que aprenda mucho que no conocías,
pero aprenderás solo asumiendo una actitud de humildad. Si usted elige seguir algunas de las instrucciones pero desistes, o te niegas a seguir a otros, vas a fallar. Para obtener resultados satisfactorios, debes seguir todas las instrucciones en un espíritu de fe. Resumiremos ahora las instrucciones dadas en relación con los 6 pasos del segundo capítulo, y las combinaremos con los principios presentados en este. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en la cama, por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y repita en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras, el enunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular, el plazo para esta acumulación y una descripción de los servicios o de las mercancías que pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar estas instrucciones, véase a sí mismo ya en posesión del dinero. Por ejemplo, suponga que se propone acumular $50,000 para el 1 de enero de dentro de 5 años, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero, en carácter de vendedor. El enunciado escrito de su propósito deberá ser más o menos como el siguiente. El 1 día de enero de 2019, seré poseedor de $50,000, que afluirán a mí en diversas sumas de tiempo en tiempo durante ese lapso de 5 años. A cambio de ese dinero daré los servicios más eficientes de que soy capaz, girando la mayor cantidad posible, y proporcionando la mejor calidad de servicios como vendedor de. Describa el servicio o la mercadería que se propone vender. Confío en que tendré la posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con las manos. Ahora está esperando ser de mi propiedad en el momento y en la proporción en que yo proporcione el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Espero un plan con el que acumular ese dinero, y lo ejecutaré tan pronto como aparezca. Segundo, repita este programa por la noche y por la mañana hasta que pueda ver, en su imaginación, el dinero que ha decidido acumular. Tercero, ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por la mañana, y léala justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que la haya memorizado. Al seguir estas instrucciones recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión con el propósito de darle órdenes a su subconsciente. Recuerde, además, que su subconsciente acatará solo instrucciones que estén cargadas emocionalmente, dirigidas hacia el consentimiento. La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Siga las instrucciones del capítulo dedicado a la fe. Al principio, estas instrucciones pueden parecer abstractas. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin prestar atención a lo abstractas o lo poco prácticas que puedan parecerle. Pronto llegará el momento en que, si ha hecho lo que se le ha indicado, tanto en espíritu como en actos, todo un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. El escepticismo, en relación con todas las nuevas ideas, es una característica de todos los seres humanos. Pero si sigue las instrucciones indicadas, su escepticismo pronto se convertirá en convicción que a su vez se cristalizará en fe absoluta. Entonces usted habrá llegado al punto donde realmente puede decir, yo soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Muchos filósofos han afirmado que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón de que el hombre pueda ser dueño de su propio estatus terrenal, y en especial de su nivel económico, queda expresada con todo detalle en este capítulo. El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente, porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente y a través del mismo, ganar la cooperación de la inteligencia infinita. Ahora estás leyendo el capítulo que representa la piedra angular del arco de esta filosofía. Las instrucciones contenidas en este capítulo deben entenderse y aplicarse con persistencia. Si logra transmutar el deseo en dinero. Llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar el subconsciente e influir en él. Los otros principios son simples herramientas con las que aplicar la autosugestión. Atesore esta idea y siempre tendrá conciencia de la importancia del principio de la autosugestión en sus esfuerzos para acumular dinero mediante los métodos que se describen en este libro.
Lleve a cabo estas instrucciones como si fuera un niño pequeño. Inyecte en sus esfuerzos algo de la fe de un niño. El autor ha sido muy cuidadoso para ver que no se incluyeron instrucciones poco prácticas, debido a su deseo sincero de ser útil. Una vez haya leído el libro entero, vuelva a este capítulo y tanto en espíritu como en actos, siga estas instrucciones. Cada noche lea el capítulo entero en voz alta una vez, hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad y en el buen juicio, que obtendrá para usted todo lo que usted ha pedido. Mientras lea, subraye con un lápiz cada frase que le impresione favorablemente. Siga las instrucciones anteriores al pie de la letra, y el camino se le abrirá hacia una comprensión completa y el dominio de los principios del éxito. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general, el otro, el especializado. El conocimiento general, independientemente de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen, en conjunto, casi todas las formas del conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización, o en el uso del conocimiento. El conocimiento no atraerá el dinero, a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción, para el objetivo preciso de la acumulación de dinero. La falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen, equivocadamente, que el conocimiento es poder. No es nada parecido. El conocimiento es solo poder en forma potencial. Solo se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales en enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento una vez que lo han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que, porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen este error no comprenden el significado real de la palabra educado. Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa evolucionar, extraer, desarrollarse desde dentro. Un hombre educado no es, necesariamente, alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga, o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Henry Ford encaja bien con el significado de esta definición. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le llamaba ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y demandó al periódico por difamación. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que, si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era un ignorante. A Ford le hicieron preguntas del estilo de ¿quién fue Benedict Arnold? Y ¿cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esta última pregunta, el señor Ford replicó: ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Finalmente, el señor Ford acabó por cansarse de ese tipo de preguntas y, para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante. Señaló con el dedo al abogado que había hecho la pregunta y dijo: si de verdad quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme, o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones, y que apretando el adecuado puedo llamar en mi ayuda a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora dígame, ¿para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales,
con el fin de contestar preguntas, cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida. Indudablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica. Y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita, y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción. Mediante la asistencia de sus grupos de mente maestra, Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en su propia mente. Seguramente ninguna persona que tenga suficiente inclinación e inteligencia para leer un libro de esta naturaleza puede perder el significado de esta ilustración. Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o inclinación para adquirir, y, en ese caso, podrá superar su debilidad a través de la ayuda de su grupo de mente maestra. Andrew Carnegie afirmó que él, personalmente, no sabía nada sobre el final técnico del negocio del acero. Además, no le importaba especialmente saber nada al respecto. El conocimiento especializado que requería para la fabricación y comercialización de acero lo encontró disponible a través de las unidades individuales de su grupo de mente maestra. La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. El párrafo precedente debe dar ánimos y esperanza al hombre con la ambición de acumular una fortuna, que no ha adquirido la educación necesaria para emplear ese conocimiento especializado como probablemente necesite. Los hombres a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad porque no son hombres educados. El hombre que pueda organizar y dirigir un grupo de mente maestra, un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que componen el grupo. Recuerda esto, si sufre de una sensación de inferioridad, porque su escolarización ha sido limitada. Thomas A. Edison tuvo solo 3 meses de escolarización durante toda su vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Hay en las personas una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que, tras haber abandonado la escuela, sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Las condiciones económicas cambiadas que prevalecen desde la depresión han hecho necesario que miles de personas se encuentren fuentes adicionales o nuevas de ingresos. Para la mayoría de estos, la solución a su problema se puede encontrar solo mediante la adquisición de conocimientos especializados. Muchos se verán obligados a cambiar sus ocupaciones por completo. Cuando un comerciante encuentra que una determinada línea de mercancía no está vendiendo, usualmente lo sustituye por otra que está en demanda. La persona cuyo negocio es el de la comercialización de servicios personales también debe ser un comerciante eficiente. Si sus servicios no traen rendimientos adecuados en una ocupación, debe cambiar a otro, donde hay oportunidades más amplias disponibles. Stuart Austin Wee se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo, y decidió cambiar de profesión y pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación, y pasó los exámenes finales para obtener el título.
A partir de ahí no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Solo para dejar las cosas bien claras, y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían, yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia, o bien, soy demasiado viejo para esas cosas, añadiré que el señor Wie tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Wie completó en 2 años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4. Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento. La persona que deja de estudiar simplemente porque ha terminado la escuela está eternamente condenada a la mediocridad, sin importar cuál pueda ser su llamamiento. El camino del éxito es el camino de la búsqueda continua del conocimiento. Consideremos un caso específico. Un vendedor en un supermercado se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en contabilidad, se matriculó en un curso de contabilidad especial, se familiarizó con las últimas novedades en la rama contable y equipos de oficina, y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el supermercado para el que había estado trabajando, e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone una flota de estas oficinas rodantes, y cuenta con un extenso equipo de ayudantes, y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores, a un precio muy bajo. El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso. El año pasado, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabajaba pagó por impuestos. El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio aún mayor de sugerir otra idea que tiene la posibilidad de ingresos todavía mayores. También la posibilidad de prestar un servicio útil a miles de personas que necesitan desesperadamente ese servicio. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para vender el negocio de la contabilidad de envases de mayorista. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida, «Me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero». En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así, eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de contabilidad. Las páginas se hallaban cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. Los ingresos anuales agregados de dicho servicio podrían exceder fácilmente el que recibió la mayor agencia de empleo, y los beneficios del servicio podrían ser mucho mayores para el comprador que los que se obtengan de una agencia de empleo. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida vio una nueva profesión que serviría a los miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar un mercado para sus servicios. El plan que ella ideó para el joven fue el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales, y una gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas.
El libro con el plan también contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba, y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creadora enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo, y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del posible empleador. Las sugerencias fueron puestas en uso por la empresa. Uno podría sentirse tentado a preguntar, ¿por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo? La respuesta es directa al punto, también es dramática, porque se trata de un tema que asume la proporción de una tragedia con millones de hombres y mujeres cuya única fuente de ingresos son los servicios personales. La respuesta es, hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a éste a conseguir el trabajo para el que se había presentado, en la primera entrevista, con el salario que él mismo había estipulado. Además, y esto también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. ¿Por qué enredarse con todos esos problemas? Por una razón, la presentación planificada con que este joven solicitó ese trabajo le ahorró no menos de 10 años del tiempo que le hubiera hecho falta para llegar al puesto desde el que ahora empezaba si hubiese empezado desde abajo y forjado su camino hacia el ascenso. La idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea, de modo que se quedan abajo. También hay que recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos estancarse en una rutina, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria, un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar ya sustraernos a él. Y esa es otra razón por la que conviene empezar 2 o 3 escalones por encima del de abajo. Al hacerlo de este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar. Dan Alpine es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad, trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930, cuando se hallaba bajo la dirección del finado Nutter Rockne. Tal vez fue inspirado por el gran entrenador de fútbol para apuntar alto, y no confundir la derrota temporal por el fracaso, al igual que Andrew Carnegie, el gran líder industrial. Inspiró a sus lugartenientes de negocios jóvenes a establecer metas altas para sí mismos. Alpine terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo, así que, después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos eléctricos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Alpine lo sabía. Pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años siguió haciendo lo mismo a disgusto, y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su insatisfacción. En un principio aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía, y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad, todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos, que A.M. Andrews, el directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora de la compañía para la que Alpine trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Alpine, quien estaba quitándole tantas ventas a la Dictograph Company. Mandó llamar a Alpine. Cuando la entrevista terminó, Alpine era el nuevo gerente de ventas de la Acousticon Division. Entonces, para poner a prueba la entereza del joven Alpine, Andrews se fue durante 3 meses a Florida,
dejándolo solo para que nadara o se hundiera. Pero no se hundió. La filosofía de Knut Rockne de que todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor, lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía. Un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Alpine consiguió eso en poco más de 6 meses. Es difícil decir si el Sr. Andrews o el Sr. Alpine es más merecedor de elogio, por la razón de que ambos mostraron evidencia de tener una abundancia de esa muy rara cualidad conocida como imaginación. El Sr. Andrews merece crédito por ver, en el joven Alpine, un go-getter del orden más alto. Alpine merece crédito por negarse a comprometerse con la vida aceptando y manteniendo un trabajo que él no quería. Uno de los puntos importantes que intento destacar con esta filosofía es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos controlar, si deseamos controlarlas. También estoy tratando de poner de relieve otro asunto, y es el siguiente: tanto el éxito como el fracaso son, en gran medida, el resultado del hábito. No me cabe la menor duda de que la estrecha asociación de Dan Alpine con el mejor coach de fútbol en los Estados Unidos plantó en la mente de Alpine el mismo tipo de deseo por sobresalir y superarse que hizo del Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Desde luego, hay algo en la idea del culto al héroe que resulta útil, siempre y cuando uno venere a un ganador. Alpine me dice que Rockne fue uno de los mayores líderes del mundo de los hombres en toda la historia. Mi creencia en la teoría de que las asociaciones comerciales son factores vitales, tanto en el fracaso como en el éxito, fue claramente demostrada cuando mi hijo Blair estuvo negociando con el señor Alpine su puesto de trabajo. Alpine le ofreció un salario inicial de más o menos la mitad de lo que hubiera obtenido en una compañía rival. Yo ejercí mi presión como padre para inducirlo a aceptar su trabajo junto a Alpine, porque estoy convencido de que la estrecha asociación con alguien que se niega a comprometerse con circunstancias que no son de su agrado es un bien que nunca se puede calcular en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Por eso me he tomado tiempo para describir la forma en que los comienzos desde abajo se pueden eludir con una adecuada planificación. También es por eso que tanto espacio se ha dedicado a una descripción de esta nueva profesión, creada por una mujer que se inspiró para hacer un buen trabajo de planificación porque ella quería que su hijo tuviera un favorable golpe de suerte. Con las condiciones cambiadas que marcaron el colapso económico mundial, surgió también la necesidad de nuevas y mejores formas de comercializar los servicios personales. Es difícil determinar por qué alguien no había descubierto previamente esta estupenda necesidad, en vista del hecho de que más dinero cambia de manos a cambio de servicios personales que para cualquier otro propósito. La suma pagada mensualmente a las personas que trabajan por salarios y salarios es tan grande que se encuentra con cientos de millones, y la distribución anual asciende a miles de millones. Tal vez algunos encontrarán, en la idea aquí descrita brevemente, el núcleo de las riquezas que desean. Las ideas con mucho menos mérito han sido las plántulas de las que han crecido grandes fortunas. La idea de las tiendas de 5 y 10 centavos de Woolworth, por ejemplo, tenía mucho menos mérito, pero acumuló una fortuna para su creador. Aquellos que vean la oportunidad al acecho en esta sugerencia encontrarán valiosa ayuda en el capítulo sobre planificación organizada. Por cierto, una mercancía eficiente de los servicios personales encontraría una demanda creciente de sus servicios, dondequiera que haya hombres y mujeres que busquen mejores mercados para sus servicios. Aplicando el principio de la mente maestra, unas cuantas personas con talento adecuado podrían formar una alianza y tener un negocio de pago muy rápidamente. Uno tendría que ser un escritor justo, con un toque para la publicidad y la venta, uno práctico en la escritura y las letras de la mano, y uno debe ser un captador de negocios de primera clase que le permitiría al mundo saber sobre el servicio. Si una persona poseyera todas estas habilidades, podría llevar el negocio solo, hasta que lo superaba. La mujer que preparó el plan de ventas de servicios personales para su hijo recibe ahora cartas de todas las partes del país en las que le piden su cooperación para preparar planes similares para otros que desean vender sus servicios personales por más dinero. Ella tiene un equipo de expertos mecanólogos,
Artistas y escritores que tienen la capacidad de dramatizar la historia del caso tan eficazmente que los servicios personales pueden ser comercializados por mucho más dinero que los salarios prevalecientes por servicios similares. Ella está tan segura de su capacidad que acepta, como la mayor parte de su cuota, un porcentaje del aumento de sueldo que ayuda a ganar a sus clientes. No debe suponerse que su plan consista solo en una política de ventas inteligente, mediante la cual ayuda a hombres y a mujeres a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que, hasta ahora, habían ganado menos. Se hace cargo de los intereses del contratante, además de los del vendedor de los servicios personales, y prepara sus planes para que el empleador reciba un valor rotundo por el dinero adicional que paga. El método por el que logra este asombroso resultado es un secreto profesional que no revela a nadie exceptuando a sus propios clientes. Si usted tiene imaginación y busca una salida más aprovechable para sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado buscando. La idea es capaz de proporcionarle unas entradas mucho mayores que las del médico, el ingeniero o el abogado estándar, cuya educación ha requerido varios años de universidad. La idea es comercializable para aquellos que buscan nuevas posiciones, en prácticamente todas las posiciones que piden la capacidad gerencial o ejecutiva, y aquellos que desean la reorganización de los ingresos en sus posiciones actuales. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados. Por desgracia, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más abundante y se adquiere con más facilidad que las ideas. Debido a esta verdad universal, hay una gran demanda y oportunidades cada vez mayores para las personas capaces de ayudar a hombres y mujeres a vender ventajosamente sus servicios personales. La capacidad significa imaginación, cualidad necesaria para combinar los conocimientos especializados con las ideas en forma de planes organizados, pensados para alcanzar la riqueza. Si usted tiene imaginación, este capítulo puede presentarle una idea que alcance para servirle como comienzo de las riquezas que desea. Recuerde que la idea es la pieza principal. Los conocimientos especializados se pueden encontrar a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina,